Nos encontramos con el doctor Aníbal Fornari, quien ha dictado la conferencia Muestra del Bicentenario, Utopías y Significado, las dos banderas de la independencia hispanoamericana. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha propuesto en la conferencia? Bueno, lo que proponemos es precisamente una lectura de este acontecimiento, que es el Bicentenario, que refiere a un acontecimiento original, que es la independencia no solo de Argentina, de lo que ahora se llama Argentina, sino de toda Hispanoamérica, porque Brasil es otro caso, ¿no? Y si podíamos vivir ese acontecimiento del Bicentenario de una manera no meramente alegórica, como para hacer un acto, hacer un poco de barullo y de fuegos artificiales, o como una mera disputa ideológica entre interpretaciones, ¿no? Que una interpretación de tipo positivista que hace que la Argentina comenzó en 1810, como si la Argentina hubiera nacido como un hongo, ¿no? Y no hubiera una historia precedente, o una interpretación indigenista, como si acá no hubiera habido un encuentro dramático, todo lo que se quiera, pero un encuentro real, es decir, o un hispanismo que de alguna manera reduce la comprensión de la historia a una especie de fundación hispánica, nada más, ¿no? En el sentido que esas interpretaciones todas tienen algo de verdad, pero extrapolan o exacerban esa verdad y olvidan otros aspectos. Entonces lo que queríamos hacer es preguntarnos, por el hecho mismo de que hemos encontrado al cristianismo, muchos de nosotros, los que trabajamos en la muestra, a partir del encuentro que tuvimos con don Luigi Giussani, ¿no? Con el movimiento Comunión y Liberación, el cristianismo que comenzó en el mundo no como una religión, sino como un encuentro humano, los que se encontraron con Jesús, los que se encontraron después con los discípulos de Jesús, hasta llegar a mí ahora, hoy, ¿no? En este camino donde Jesús está siempre presente, porque es el resucitado, el Señor de la historia. Si podíamos acceder a una comprensión del hecho del Bicentenario nueva, que responda y de paso verificar que la experiencia de la fe no es algo aparte de la vida y aparte de la historia, sino que no solo está ligada, sino que posibilita una interpretación más interesante, más abierta, más universal, ¿no? de los hechos históricos y por tanto de la significatividad del Bicentenario, y por eso se llama Utopías y Significado, porque partimos de aquello más objetivo que tiene el yo humano, de todos, que es un deseo inconmensurable. Todos estamos constituidos por un deseo, por el deseo, que no nos lo damos a nosotros mismos, sino que actúa en nosotros, lo recibimos con el yo que nos dio nuestra madre al darnos a luz, ¿no? Y esos deseos son de carácter infinito, es decir, inconmensurables, inapagables, y son exigencias de verdad, de significado, de belleza, de justicia, de felicidad en definitiva, y eso lo tienen todos, ¿no? Y en ese deseo encontramos nosotros primero preguntarnos a qué apuntan esos deseos, cuál es la estatura de esos deseos, y al mismo tiempo compararlo a eso con lo que vivimos, ¿no? Si lo que vivimos a través de la política, de la realidad histórico-política, ha comprendido bien ese deseo o de alguna manera lo ha malversado, ¿no? Es decir, ese es un poco el criterio, el deseo, estos deseos infinitos que vos y yo tenemos, que tu esposo tiene, que tu hijo, tu amigo tiene, que los aztecas tenían y los guaraníes, y que tienen los mapuches, que tienen los europeos, y que tienen los de antes y los de ahora. Es como el medidor, aquello que nos permite comparar lo que vivimos, lo que se nos hace presente, con este deseo que nos da el valor de las cosas, el valor de las cosas en la medida en que son capaces de corresponder a algún aspecto de ese deseo, pero no a la totalidad del deseo,
porque el deseo es infinito y es deseo del infinito. Entonces ahí comienza todo el problema de que el deseo es ambiguo, porque puede irse hacia el significado último de la realidad y ordenarlo todo hacia ese significado último, o convertirse en una utopía en sentido negativo o ideología en sentido negativo, que es como encerrarlo en mis propias medidas. En vez de vivir la razón como apertura total a lo real, vivirla como medida de todas las cosas. Yo mido, ¿no? Y de alguna manera el país tiene que ser como yo ya lo he pensado, simplemente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de interpretación que han puesto en práctica para llegar a esta forma de repensar el Bicentenario, más allá de estas dos banderas que son las que de alguna manera están definiendo el recuerdo de todos cuando hablamos de esta fecha? La bandera de la utopía y del significado es algo que nos pasa a todos. Nosotros tenemos utopía con nuestros hijos, utopía con nuestra mujer, utopía en el sentido de que queremos que es perfecta cuando es así, ¿sí? Y no tal como ella es. Y nos estamos continuamente descubriendo quién será esta, cómo es esta, qué misterio tiene. Eso es lo más lindo que tiene, el misterio. Pero lo mismo con el propio hijo, lo queremos que sea nuestra medida. Eso es hacer una utopía sobre el propio país, sobre el propio hijo, sobre el propio marido, sobre la propia mujer o sobre uno mismo. ¿Cómo golpea la realidad estas utopías? Claro, y entonces esas utopías implican siempre, directa o indirectamente, nos llevan a la violencia. Es decir, porque nosotros queremos que la cosa se realice así, y si no se realiza así, peor para la realidad. La realidad de la mujer, de la esposa, del hijo, del marido o del propio país, ¿no? Y el significado, en cambio, es aquello que nos une, porque así como hay tantas utopías como cabezas hay, cada uno tiene la suya, el significado es más grande que nuestras cabezas. Reconocer que el significado tenemos que buscarlo juntos, que el significado es mucho más grande, que tenemos que esperar, estar abiertos siempre, dialogar, y bueno, entonces, nosotros lo que constatamos es que en nuestra historia hay una oscilación entre la utopía y el significado tal como existe en nuestra vida. Y que tenemos que tomar conciencia de eso para poder precisamente vivir mejor. El que está abierto al significado vive el diálogo, vive la búsqueda continua, se mide siempre con la realidad. El otro no es el que piensa distinto en política. No es el enemigo, es un tipo con el cual, a ver, vos pensás distinto, a ver, vamos a ver la realidad, vamos a ver, tratar de ver juntos, y a lo mejor comprendemos mejor la realidad con cuatro ojos que con dos, ¿eh? Mientras que la utopía te excluye al otro de entrada, ¿no? Entonces fue así como desde esa hipótesis que la encontramos sobre todo viva en el que inspiró la independencia de América, de Hispanoamérica, que fue Napoleón invadiendo España, que hizo que este pueblo americano, mestizo que estaban haciendo acá, ¿no? En un determinado momento dijera: nos han sacado el rey está preso, se lo llevaron los franceses, tenemos que plantear nuestra propia soberanía, ¿no? Pero eso porque ya existía acá un pueblo, una historia, 3 siglos de historia, ¿no? Tanto con los pueblos indígenas como los pueblos hispanos, el mestizaje racial, cultural, los jesuitas y las órdenes religiosas trabajando con los pueblos, con los pueblos precedentes, con los guaraníes, los chiquitos, etcétera, ¿no? Hay una historia precedente que de alguna manera posibilitó el que se busque la independencia, ¿no? En un determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que cómo nosotros llevamos adelante ese método que te decía antes, ¿no? De esa oscilación del deseo entre la utopía y el significado, como algo que me pasa a mí, le pasa a él, te pasa a ti, ¿no? Y que también le pasaba a los grandes líderes de la independencia, ¿no? Entonces, ¿qué dije? ¿Cuál fue nuestro método? Vamos a entrar a un diálogo directo con ellos, vamos a preguntarles a ellos qué quisieron hacer, por qué quisieron buscar la independencia, cómo lo pensaron,
cómo evaluaron los resultados que ellos mismos habían generado. Y así nos pusimos a seleccionar, porque primero algunos de los líderes para América septentrional, es decir, del norte, o central y del norte, en México al padre Hidalgo, al padre Morelos y a Iturbide, ¿no? Que fue el que quiso hacer el imperio mexicano, ¿no? Y en América del Sur, a buscar sobre todo San Martín y Bolívar, ¿no? Para entrar en ello, buscando documentos, diálogos, cartas que ellos escribían con otras distintas personalidades, y ahí comenzamos a ver, ahí están todos, hicimos como una historia documental planteándole preguntas a los protagonistas y viendo las respuestas que ellos dieron, ¿no? Y sacando como una propuesta, ¿no? De que necesitamos una manera nueva de comprender nuestra convivencia a partir de una cultura del encuentro como lo pide el Papa Francisco.